noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior nos acompañaron Humberto Tumini y Laura González Velasco de Surgen. Tuvimos un programa realmente muy interesante, una cantidad muy importante de llamados telefónicos que siempre agradecemos, tratamos de pasar la mayor cantidad posible. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de analizar otros temas, ya le voy a presentar a nuestro invitado, pero antes de ello yo quisiera señalar algunas cositas que realmente me dejaron muy impactado el último discurso de la Presidenta en el día de ayer, ¿no? Donde, no conforme con los distintos tipos de peleas que ha ido protagonizando, planteó algunas que son realmente increíbles, ¿no? Por un lado, el tema de los empresarios, diciendo, bueno, bajen la rentabilidad y de última traigan la plata que se llevaron. Bueno, en primer lugar, la rentabilidad tiene una relación directa con el tema de impositivo. Y ustedes saben que si hay algo que este gobierno se ha caracterizado por incrementar notablemente la presión impositiva. Así que si hay algo que condiciona la rentabilidad en primer lugar, es el gobierno con su presión tributaria, que en algunos casos es insostenible. El sector agropecuario, según FADA, llega de 100 pesos que se recauda, 88,5 se lo lleva el gobierno nacional, el provincial o el municipal. Así que primera cuestión. Segundo, traigan la plata. Bueno, el primero que se llevó la plata fue Kirchner. Cuando le dieron los 800 y pico de millones de pesos del tema de las ganancias de las petroleras y las hizo desaparecer, se las llevó afuera y después no hubo muchas explicaciones. Pero al margen que las hubiera habido, el que se las llevó fue Kirchner. Así que yo no sé cómo puede decir estas cosas. Y finalmente el tema de los trabajadores. Hizo toda una defensa del salario de los trabajadores. Les cuento, el que tiene un salario bajo tributa en concepto de IVA y algunos otros impuestos no menos del 30% de su salario impositivamente. El que tiene un salario relativamente alto le mete el tema de las ganancias, se va arriba del 50% de lo que se le lleva al Estado. Más la inflación, hoy hemos planteado en la Cámara de Diputados, como lo hacemos todos los meses, el tema del IPC Congreso. Bueno, da un 30% anual, o sea, se le lleva un 30% de inflación. Esa es responsabilidad del gobierno, señora Presidenta. Usted tiene que saber el tema de la presión impositiva, tiene que saber el tema de la inflación y tiene que tratar de resolverlo. Entonces, no acuse a otros de las cosas que usted debe hacer. Así que una pequeña consideración y ya vienen los auspicios y antes que nada la presentación. Hoy tenemos un periodista en serio, que encima es tocayo, ¿no? Gerardo Tato Yan, que está acá con nosotros. Vienen los auspicios y va a estar él y yo voy a estar muy atento porque es un periodista realmente interesante. A mí me entretiene muchísimo todos los días a través de Radio Mitre con sus comentarios, con sus chistes, con sus cosas y con sus interrogantes. Pero viene a presentar también un libro muy importante, muy actual, el Código Estiuso. ¿Qué les parece? El tema Nisman. Así que todo eso, después de los auspicios, lo charlamos con Gerardo Tato Yan. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.
Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. El municipio de San Martín inauguró el primer natatorio municipal en José León Suárez. El edificio posee una superficie de 4.500 metros cuadrados y comprende 2 piscinas, una descubierta y otra semiolímpica, climatizada y con techo corredizo automático. De esta manera, San Martín cuenta con uno de los complejos natatorios más modernos del país que podrá ser disfrutado por más de 500 vecinos por semana. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, lo prometido. Gerardo Tato Yan, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Tato? ¿Qué haces, Tato? Muy bien. Hace muchos años nos conocemos y siempre sí. causó gracia porque no hay tantos Tatos. No hay tantos Tatos. Y realmente vos sabés que a mí todo el mundo me dice Tato, claro, ¿no? Y a vos también. Sí. Es como que el primer nombre desapareció. Sí. Y me gusta que me digan Tato, supongo que a vos también. Sí, a mí el mío viene de Tato Bores. Por algún parecido, algún remolino juvenil que tenía que me arrimó a Tato Bores. A mí de una hermana un poco mayor que yo, que no sabía decir bien mi nombre, en vez de Carlos, decía Tato. Y ahí quedó. Bueno, yo contaba un poco las cosas que vos haces en Radio Mitre, que son realmente fantásticas. Seguramente muchos de los que nos están viendo te escuchan. En la catarsis, por ejemplo. En la catarsis, qué buena esa catarsis, es fantástica. Yo trato de no perdérmela. Ando con el auto, ¿viste? Y la pongo porque me encanta. Algún día te dedicaré, te pondré en algún puesto, por mientras supuesto. me pongas bien, no hay problema. La catarsis es sin piedad. Sin piedad, no, entonces no deja. Y yo contaba de este libro, ¿no? Qué oportuno, me lo venías trabajando hace tiempo, ¿no? Sí, a ver, yo había escrito un libro sobre la CIDE en el 2006, que contaba la historia desde Perón, que fue el que la inventó, hasta el 2005-2006, cuando se instala el kirchnerismo, pocos años después. El personaje principal de ese libro era Jaime Estiuso. El año pasado, en el 2004... Denunciado por Gustavo Vélez en su momento. Bueno, uno de los disparadores del libro había sido la famosa noche en la que Gustavo Vélez muestra la cara de Estiuso en el programa de Grondona, acordémonos, que supone su salida, porque en realidad a él lo echa Jaime Estiuso. O mejor dicho, Néstor Kirchner tiene que elegir entre Jaime Estiuso, que es un agente de inteligencia, fuera Gustavo Vélez. Y no tiene pero ninguna duda. Es decir, era la comprobación de que Jaime Estiuso tenía más fuerza que los ministros. Entonces, bueno, la duda era quién era Jaime Estiuso, este hombre, que era un hombre que los políticos sabían quién es, saben quién es, los jueces recontra saben quién es y sabían quién es, pero nadie lo nombraba, era como una especie de una sombra. No lo nombraban ni lo mostraban. Nada, con lo cual en realidad mi primer libro trataba, si bien intentaba contar la historia de la CIDE, el nudo del relato era el enigma de este hombre, del innombrable, de un hombre invisible que estaba tejiendo los hilos del poder real. Y bueno, el año pasado, hacia mediados del 2014, ya era bastante visible para los que más o menos seguimos estos temas que había una gran crisis dentro de la CIDE. Entonces ahí empecé a actualizarlo. Mi idea era terminarlo hacia esta época, hacia mayo de este año, pero bueno, la muerte de Nisman me apuró y la última etapa fue de escritura vertiginosa. Pero sí, por suerte creo que que se cierra un ciclo con la muerte de Nisman, que es también la muerte, entre comillas, de Estiuso como el hombre del poder invisible. Pero qué cosa increíble de este gobierno, ¿no? Yo recién, en la pequeña editorial que siempre hago, hacía mención de estas acusaciones que en realidad son hechos propios, claro, ¿no?
Y acá también con el tema Estiuso. Bueno, pero acusaciones de Estiuso, pero Estiuso es propio. Es propio, bueno, pero a ver, ellos actúan como si no tuvieran pasado. Entonces, te hablan de traigan la plata como si ellos no se la hubieran llevado, y te hablan de Jaime Estiuso como si fuera un infiltrado que estuvo manejando el poder sin que ellos supieran nada, cuando en realidad el que le dio poder a Jaime Estiuso en los últimos 11 años fue el kirchnerismo. Yo una de las cosas que cuento en el libro es una reunión que existe en la Casa Rosada hacia el 2004, un año después de la llegada de Kirchner, donde Kirchner lo cita a Jaime Estiuso y a otro hombre que se llama Javier Fernández, que es auditor general de la Nación, y lo vista en tribunales, y muy conocido también en el mundo de la política. Sobre todo muy conocido para los jueces. Exacto, es un tipo que hace lobby en tribunales para distintos intereses, pero en el 2004 Kirchner lo cita a los dos, a Fernández y a Estiuso, y les asigna la misión de controlar a los jueces federales. Controlarlos es evitar que investiguen al poder. Ahora, esto no sale en los diarios, no se habla de eso en los noticieros de televisión, pero esto ocurre. Y esto después termina marcando toda una época, porque los jueces federales no investigaron nunca. Recién ahora que se rompió esta logia concluyendo y que se está un espacio de el poder. periodo, se acuerdan que hay corrupción en la Argentina, pero ¿durante cuántos años no avanzó una sola causa? ¿Durante cuántos años no se investigó a nadie? Y bueno, esto era una misión... Causas emblemáticas que los liberaron de los Kirchner en días. Bueno, la famosa de enriquecimiento ilícito que se cayó a pedazos, causas contra Julio Devido, causas contra todos. A ver, Ricardo Jaime ni hablar, debe ser el hombre más sospechado de la historia política argentina. Que está ahí con alguna cosita, pero no todas. Pero además no conoció ni una comisaría. Así es. Es una cosa insólita. Esto era un tejido que estaba controlado por la Secretaría de Inteligencia de este gobierno, del kirchnerismo. Pero claro, el pasado no es de nadie, eso es una táctica política que la aplican muy bien, y bueno, y ahora le echan la culpa de todo a Jaime Estiuso. Ahora, el quiebre que se produce a fin del año pasado, ¿no? Donde aparece el cambio en la titularidad de la CIDE, el proyecto de ley del gatopardismo de la transformación de la CIDE, que no se transformó absolutamente nada, y aparece esto de saquemos a Estiuso, saquemos un montón más. ¿Es consecuencia de qué cosa? A ver, es una crisis, yo te diría que empieza bastante antes con la muerte de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque... bastante antes. Claro, ¿por qué? Porque si bien todos hablábamos del doble comando, de la sociedad política, Néstor y Cristina, como que eran los dos lo mismo, en realidad ellos se habían asignado roles distintos. Y Néstor Kirchner era el que hacía, digamos, el trabajo más sucio de la política, que era, entre otras cosas, manejar la Secretaría de Inteligencia. Él había puesto ahí a Héctor Icazuriaga y a Francisco Larcher. El que manejaba ahí todo era Francisco Larcher con Jaime Estiuso. Cristina nunca lo quiso a Larcher, por temas personales, porque era el amigo con el que se quedaba para tomar el último whisky, era como el cómplice, el compinche. Cristina nunca lo quiso. Cuando se muere Néstor Kirchner, lentamente le empieza a quitar confianza y empieza a generar otro esquema de inteligencia que le sea un poco más confiable. ¿Ahí aparece Milani? Ahí aparece Milani, para empezar a manejar la inteligencia interna, y ahí aparece Alejandra Gils Carbó para manejar la Procuración General de la Nación. Y luego le dan todo el tema de las escuchas, ¿no? Ahora, y la gente de la Cámpora. Entonces ella empieza lentamente a desarmar la CIDE para armar otros esquemas que le hagan el mismo trabajo de control de jueces, persecución política, escuchas sobre los funcionarios mismos, sobre los propios funcionarios del gobierno, carpetazos, todo esto que conocemos. Este cambio de mando es lo que lo empieza a desarmar a Jaime Estiuso. Y hay un momento crítico, digamos, en esta fractura, que es en el 2003 cuando Cristina firma el famoso pacto con Irán, o intenta firmar el pacto con Irán, que ahí lo desarma a Jaime Estiuso en lo que era su herramienta de poder más importante, que era la causa AMIA. Jaime Estiuso investigaba desde 1994, desde el día mismo del atentado, el caso AMIA. En los últimos 10 años con Alberto Nisman, ellos dos trabajaban el caso AMIA. Cuando Cristina hace el famoso pacto con Irán, o intenta hacerlo,
de algún modo a ellos dos los deja sin nada o amenaza con dejarlos sin nada. ¿Y el tema Massa y su relación con Larcher? Y el tema Massa también pesa en esta fractura. Cuando es el mismo 2013, casualmente. Claro. Es después de lo de Irán. Cuando Massa toma la decisión de salir y aparentemente desde los servicios le decían otra cosa, ¿no? En el 2013 ocurren 3 cosas. Una, el pacto con Irán, que ahí se pelea con Estiuso. O mejor dicho, Estiuso se siente traicionado. Ahí empiezan a aparecer las primeras investigaciones judiciales fuertes contra el gobierno. Los allanamientos a Amado Vudú, la causa de elevación a juicio por la tragedia de Once, que se hace rapidísimo, y empiezan a reactivarse algunas investigaciones. Entonces Cristina siente que está traicionada. La está traicionando. Y el epílogo o la frutilla de la torta es que la CIDE le informa a Cristina que Massa no se va a presentar como candidato a diputado, cosa que, recordemos, se supo sobre el pucho. Pero diríamos que la CIDE debería haberlo sabido. Sobre todo Francisco Larcher. ¿Por qué? Porque Larcher era amigo de Massa. Entonces Cristina... Sospechó, no, tuvo la certeza de que él había elegido a su amigo antes que a ella. Yo creo que ahí, a partir de ese momento, Cristina no les asigna ninguna tarea más, no les encarga ninguna misión. Sigue apareciendo con más fuerza todavía la figura de Milani. Ahí empieza a subir el presupuesto de inteligencia militar, empieza a subir la figura de Gilles Carbó, empieza a subir Guado de Pedro en el Ministerio de Justicia manejando también los jueces. Sí, a través del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura lo empieza a manejar directamente la Cámpora y ya no Javier Fernández, que era el viejo operador. Es decir, hay un tránsito... Ahí está el subsecretario de Justicia y está Guado de Pedro. Exactamente, Julián Álvarez y Guado de Pedro. Entonces lo que hay es un corrimiento. Las funciones que hacía la CIDE la empieza a hacer otra gente. Pero esto se mantuvo con cierta calma, había como una especie de pacto de no agresión. Pero bueno, se fue rompiendo y el año pasado... De pronto los jueces federales descubrieron la corrupción en la Argentina, empezaron a reactivar un montón de causas y ahí Cristina dijo, no, esto no puede ser, y ahí los echó a todos. Esta es la historia. En realidad lo que venimos presenciando es una crisis en el núcleo del poder secreto. Bueno, ahora enganchemos esa crisis que vos decís con el tema Nisman y su muerte. Y bueno, Nisman también fue convocado por Néstor Kirchner en el 2005. Se le entregó esa fiscalía específica. Se le entregó esa fiscalía y se le entregó a Jaime Estiuso. Y los medios necesarios, y la estructura necesaria. Néstor Kirchner le dijo, Alberto, el que más sabe de la causa AMIA y que va a trabajar a tu lado es Jaime Estiuso. Ellos ya se conocían, habían trabajado ya algunos meses en la causa tiempo atrás, porque en realidad Nisman estaba en el caso AMIA desde 1999, ayudando en la vieja causa, en la de Galeano. Con Barbacha y con Mullen. ¿Qué es lo que ocurre? Trabajan juntos a la par y hasta el 2013, hasta que se produce esta fractura. Cuando se produce esta fractura, tanto Jaime como Nisman sienten que Cristina los traiciona. Ahora, durante todo ese tiempo, Nisman fue también de ellos, digamos. Fue parte de la estrategia del gobierno para con la causa AMIA, que era claramente la de avanzar en la culpabilidad de los iraníes. El pacto con Irán los deja totalmente desubicados. Es el cambio. Es una fractura total para ellos. Vos pensás que tanto para Estiuso como para Nisman, la causa AMIA era poder también hacia afuera. Jaime Estiuso era el nexo de la CIDE con el FBI, con la CIA, con la Embajada de Estados Unidos, con el Mossad, con los servicios de inteligencia de Alemania, de Italia. Era su política exterior propia, que le daba mucho sostén interno, era el caso AMIA. El pacto con Irán a los dos los deja totalmente descolocados. Y Nisman también lo siente como una pulseada personal a partir de ese momento contra Cristina. Por eso yo lo que creo es que cuando lo echan a Estiuso, Alberto Nisman debió sentir, y seguramente con razón, que el próximo era él. Esto era fines del año pasado. Fines del año pasado lo echan. A ver, en realidad no lo echan. Se va de vacaciones a fin de año, Jaime Estiuso. Tiene una última reunión con Oscar Parrilli, que es el nuevo jefe de la CIDE. Y ahí hay una especie de pacto... De no agresión. Claro, un pacto yo le digo pacto siciliano porque los dos tienen familia siciliana y se jactaban de eso. Dios, esos pactos son muy fuertes. Un pacto que los dos sabían que iban a traicionar.
como suele ocurrir muchas veces. Bueno, pero con los sicilianos cuando traicionas un pacto... Bueno, ahí hay está castigo. el punto. Ahí está el punto. A ver, el pacto era que Jaime Ituso se iba a quedar tranquilo en la CIDE hasta que terminara este gobierno y que le iban a asignar otra dirección o que iba a estar de gnocchi. Esto se rompe rápidamente y el 5 de enero le anuncian que lo echaron, que está jubilado, que le adelantaron la jubilación. El 12 de enero vuelve Alberto Nisman. No tenemos el detalle de que no sabemos qué pasó ahí, pero seguramente Nisman dijo, lo echaron a Jaime, ahora me van a echar a mí. Volvió, presentó esta denuncia con el contra poder Cristina. que tiene Gil Carbó, que tiene un manejo de todo el tema fiscal es muy fuerte. Era una decisión administrativa. Con lo cual hace una firmita, Una firmita y y ya lo está más. echaban. Y él seguramente sintió que lo iban a sacar. Claro, cuando vuelve acá y hace esta denuncia contra Cristina por encubrimiento del atentado, más allá de si la denuncia es buena, mala, si tiene sustento o no, el enfrentamiento es más que total. y Cristina lo siente como una afrenta personal directa. Esto no hay yo no tengo ninguna duda de que esto es así. Ahora, después, ¿qué es lo que ocurre el 18 de enero, esa mañana en la Torre Le Parc? ¿La sabremos alguna vez? Difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo con la lentitud con la que se está avanzando la investigación. Yo escuchaba hoy están haciendo las pericias al auto que tenía Alberto Nisman. Casi 90 días después, todavía no abrieron... Debe tener un poquito de tierra y... A ver todavía no abrieron la computadora. A ver, por ahí abren la computadora y encuentran una carta diciendo el asesino es tal, o me suicido. Todavía no lo sabemos. Es una cosa delirante. Hay que decir que parte de esa demora es culpa de la fiscal, naturalmente, y parte es de la ex mujer de Nisman, Arroyo Salgado, que también viene demorando con planteos, con quejas, el avance de la causa. Entre ellas dos hay una desconfianza terrible, absoluta y esto genera seguramente toda una problemática tremenda, ¿no? La jueza aparentemente es como que guarda un cierto equilibrio en alguna medida, no sé, no estoy muy seguro, pero parecería ser, ¿no? Sí, la jueza está intentando poner orden, o por lo menos le puso un freno a Arroyo Salgado claramente la semana pasada, cuando le rechazó por inadmisible el pedido de recusación contra la fiscal Fein, y ordenó que se haga de manera urgente la junta médica, esta famosa, para ver si se ponen de acuerdo los peritos. A ver, el caso, a mí me parece que la muerte de Nisman, como haya sido, lo que puso en evidencia fue este mundo secreto, este mundo eso es lo que yo quisiera que vos nos contaras. ¿Cuál es tu sensación, después de haber escrito este libro tan importante, de lo que está pasando de diciembre en más, al margen de la muerte de Nisman, con los servicios de inteligencia en Argentina, que no es ahora la CIDE o como se llame, que se llama CIA o una cosa por el estilo, y la estructura de inteligencia del ejército, que no debería ser absolutamente nada vinculado con los temas internos, pero que no es así? A ver, la inteligencia militar es un verdadero enigma, hay que decirlo. La CIDE, mal que mal, ya sabemos que hace mal su trabajo. La CIDE, y el libro está lleno de documentación, filma las manifestaciones, pincha los teléfonos de los opositores, arma operaciones tremendas, como la que le armaron de Narváez, cuando la acusaron de estar metido en el tráfico de Fedrina. Pero desprolijas. No, por lo menos sabemos que las hacen. No ha cambiado mucho hasta ahora, pero por lo menos están en evidencia. Sí. Acá están contadas. Las de inteligencia militar son una verdadera incógnita. Tiene un presupuesto de 560 millones de pesos, Milani, y nadie sabe qué hacen. A mí me impresiona un poco eso. Y después otra cosa que me llama la atención, y esto es para los políticos, es cómo se discute poco sobre el sistema de inteligencia, porque ahora se ha cambiado. Pero no lo conocemos. ¿Pero para qué tenemos la CIDE? Nadie se ha preguntado. Hay una comisión bicameral, claro, que no se reúne. No, bueno, está armado para que nadie la controle. Hay una comisión bicameral. La presidencia, por supuesto, del Frente para la Victoria. Y no nos enteramos de nada. Es que las comisiones de seguimiento y control dominadas por el oficialismo no sirven nunca. Menos en este mundo donde los fondos reservados son recontra reservados, donde todos los agentes tienen nombre secreto, donde hay bases secretas.
Las personas ahí se llaman de otra manera, tienen autos con patentes truchas. Es un esquema descomunal, de casi clandestino, pero avalado por la ley, lo que es una verdadera locura, y que yo creo que es una gran caja de la política, porque no nos vayamos a creer que los 1.000 millones de pesos que tiene la CIDE se usan para espiar. No, seguramente, seguramente. Bueno, te cuento, este programa en los últimos minutos recibe un montón de llamados telefónicos. Me hace seña mi gente de prensa que estamos rebalsados de llamados telefónicos, que vamos a leer algunos, claro, que vos vas a contestar en medida de tus posibilidades, y bueno, y después te llevaremos los otros, los que llegan más tarde. Con mucho gusto. Julián de Lugano, ¿no cree que Estiuso corre riesgo si se presenta a declarar como lo piden? No se va a presentar a declarar. ¿Por qué tiene riesgo? Sí, a ver, esto es una guerra, bueno, más que declarada. El otro día lo citó Oscar Parrilli para declarar en un sumario administrativo en la CIDE. Era obvio que no iba a ir. Primero porque está en el exterior y no va a venir a la CIDE donde había 30 periodistas esperándolo. Era una cosa totalmente grotesca. Lo que pasa es que Parrilli, ¿qué es lo que quería? Que no fuera para poder denunciarlo e iniciarle una causa penal. Bueno, te voy leyendo porque me hacen seña que nos quedan 2 minutos. Pedro Santemo, la muerte de Nisman perjudica al gobierno y todos nos miran desde afuera. Se debe esclarecer. Absolutamente de acuerdo, ¿no? La verdad que la muerte de Nisman nos perjudica a todos, y por supuesto que especialmente al gobierno, pero bueno, el gobierno tiene mucho para explicar. Guillermina de Tigre, me encanta escuchar a Jan, muy claro, me voy a comprar su libro. Bueno, estamos vendiendo. Estamos vendiendo. Mi querido Tato. Felicitaciones por el programa. Julieta Devoto, yo creo que se pueden conocer muchas cosas por la guerra de espías contra el gobierno. Sí, aprovecharla, ¿no? Sí, bueno, es lo que tiene el miedo del gobierno ahora, es que la información que seguramente tiene Jaime Estiuso, que debe ser mucha y delicada, empiece a filtrarse. Alicia, gracias Tato Jan. Usted y Nelson Castro son los únicos con sensibilidad, solidaridad con los discapacitados. Qué bueno. ¿Te gustó? Sí, Pablo claro. de Paternal, la denuncia contra la presidenta la hizo Estiuso. ¿No cree que esto fue un pase de facturas? Bueno, me hace seña que nos vamos. Mariela de Mar del Plata, Estiuso estuvo 10 años en la Secretaría de Inteligencia, era socio sin duda de los Kirchner. 42 años, pero sí, 11 de ellos con los que... Graciela de Palermo, leí el libro Jan. ¿Usted cree que la muerte de Nisman se va a esclarecer? Ojalá. De Tigre, interesantísimo programa y muy sorprendida cómo se manejan los servicios de inteligencia en nuestro país. Gracias, Tato, te libero, te tenés que ir. No, Tato, muchas gracias a vos. Chao, gracias por muy todo. amable, realmente. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.